Bienvenida y bienvenido al podcast Moverte. Hoy te presentamos nuestro episodio número 8, Aire bajo la lupa, en el que conversaremos sobre el impacto de la contaminación en la salud pública. Nos acompaña como moderadora Michelle Cabascango, asesora de movilidad del proyecto Mover Ciudades en la ciudad de Ibarra. Imaginemos algo, salimos de casa temprano en la mañana, respiramos profundo antes de empezar el día, pero rara vez nos preguntamos qué hay realmente en el aire que estamos respirando. Porque el aire no siempre es visible, no siempre tiene olor y muchas veces los impactos que genera en nuestra salud tampoco se ven de inmediato. Sin embargo, millones de personas en las ciudades respiran aire contaminado todos los días y esa exposición constante puede afectar nuestros pulmones, nuestro corazón e incluso nuestra calidad de vida. Hoy, en Moverte, queremos hablar justamente de esos impactos invisibles del aire. ¿Cómo está la calidad del aire en el Ecuador? ¿Qué relación tiene el transporte con la contaminación? ¿Y qué significa esto para la salud y nuestras ciudades? Para conversar sobre este tema nos acompañan dos especialistas con miradas complementarias. Esteban Ortiz, médico salubrista ecuatoriano, especializado en salud pública, epidemiología y medicina preventiva, es docente e investigador universitario y ha participado activamente en un análisis y divulgación de información científica para la toma de decisiones de la salud. También tenemos con nosotros María Isabel Ventimilla, arquitecta con 15 años de experiencia con vocación y enfoque en conceptos de sustentabilidad. Se ha involucrado en los últimos años en la docencia. Su objetivo es compartir las enseñanzas, aprendizajes a lo largo de sus estudios y de su desarrollo personal, incentivando el tema de la sustentabilidad a través del ejemplo y la educación. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Moverte. Para comenzar, vale la pena mirar el panorama general de la calidad del aire en nuestras ciudades. Esteban, desde tu experiencia en salud pública y epidemiología, cuéntanos, ¿qué caracteriza la calidad del aire que se respira actualmente en el Ecuador y en sus diferentes ciudades? Bueno, muchísimas gracias. Principalmente la cantidad de partículas que están disueltas en el aire, tú lo decías muy bien. Y la cantidad de oxígeno es básicamente la misma en el Ecuador, en el Everest o en cualquier lugar. Sin embargo, la cantidad de partículas contaminantes cambia en relación al sector urbano versus el sector rural. Tienes más árboles o menos árboles y todo eso afecta la calidad del aire en términos de partículas que eventualmente te las puedes respirar. Entonces nosotros ahorita no estamos viendo el aire, pero el aire tiene partículas, entre esas pues los más comunes, los virus, las bacterias, pero también partículas microscópicas que te las respiras. Y esa respiración de esas partículas, entre más partículas hay, pues más efectos negativos sobre la salud puede tener. María Isabel, sería muy interesante también conocer cómo se observa este panorama desde la planificación urbana y la realidad de nuestras ciudades. Bueno, desde mi perspectiva yo lo que les puedo comentar es que justamente desde la planificación urbana, pero también en el caso específico nuestro de Ecuador, tenemos algo muy particular, que es nuestra geografía. Entonces, si bien digamos que la contaminación y los niveles de contaminación son muy similares en las distintas ciudades, obviamente un poco más hacia Guayaquil y Quito por la densidad, por las distancias que nos transportamos, pero particularmente, por ejemplo, en Quito, nuestra situación geográfica, al estar alrededor de montañas, hace que justamente estas partículas que nos menciona Esteban se quedan dentro de la ciudad y hay menos desfogue. Por ejemplo, Guayaquil tiene índices más altos en cuanto a contaminación. Sin embargo, al estar a nivel del mar, hace que la brisa pueda disolver, digamos, o pueda mover esas partículas y se siente menos contaminación o puede tener mejores índices que incluso Quito. A nivel de planificación urbana es muy complejo el tema, realmente es muy complejo. Lo que está pasando, un poco la tendencia de lo que pasa ahorita en Quito es que nos estamos moviendo más hacia el valle. Sin embargo, empieza a haber más servicios también a nivel del valle y las distancias quizás podrían acortarse. Sin embargo, igual vemos que nuestras distancias siguen siendo largas. Las distancias, los recorridos que nos movemos y particularmente en Quito en el transporte privado. Y es desde ahí desde donde vienen nuestros mayores aportes, digamos, a la contaminación. Cuando hablamos de la contaminación del aire en las ciudades, inevitablemente aparece un factor clave, la forma en cómo nos movemos, como tú lo decías. María Isabel, desde la planificación urbana y la movilidad sostenible, cuéntanos, ¿qué porcentaje de la contaminación atmosférica está relacionada con la movilidad y el transporte en las ciudades? A ver, a nivel global,
El transporte aporta alrededor del 20%, ¿sí? Que digamos podría no sonar tanto. A nivel Ecuador aporta entre un 70 y un 80%. Y es principalmente porque tal vez vemos en otras ciudades hay industrias que contaminan muchísimo más. En nuestro caso, a nivel Ecuador, es principalmente el transporte, digamos, el transporte de movernos entre el trabajo, la casa, la educación. Entonces, ese es principalmente el aporte. En muchas ciudades de América Latina todavía circulan flotas de transporte público bastante antiguas, lo que hace una conversación importante sobre las emisiones contaminantes. Esteban, cuéntanos desde la perspectiva de la salud pública, ¿qué tan riesgoso es el smog y los gases que provienen del transporte público, viejo o de vehículos con tecnologías antiguas? Bueno, realmente, a ver, nosotros sabemos que la composición del aire atmosférico dentro de, digamos, de la estratosfera donde estamos nosotros ahora, obviamente contiene o debería contener un 78% de nitrógeno, 21% más o menos de oxígeno, y el resto son un montón de otros gases y compuestos. Ahora, si tú le sumas los compuestos como son los dióxidos de nitrógeno, de azufre, las partículas por millón que se llama, dependiendo del tamaño, tienen partículas muy pequeñitas o partículas un poco más grandes, pero todas microscópicas. Entre más partículas salen de la combustión, por ejemplo, de una gasolina de mala calidad, en vehículos que tienen, digamos, mala catálisis de esta gasolina, obviamente ese smog, entre más visible, más negro, más perjudicial es. Obviamente, Marisabel hablaba sobre el tema, claro, de la industria. Aquí se ve en Quito, hay algunas industrias que producen madera que desde Quito se ve cómo contaminan. La gente quema basura, acordémonos de los incendios forestales. Hay muchísimas fuentes de contaminación. La más común, y es algo que aprendí ahora, es esta de los vehículos, y es obvio, ¿no? Uno está en cualquier lugar, en una parada de bus, te vas a la Marín en Quito y las paredes están negras totalmente. Si vives un poco más alejado en los valles es un poco menos, y entre más lejos de las paradas de bus y entre más lejos de las principales vías de transporte urbano, menos contaminaciones. Pero claro, todas las mañanas uno puede ver eso. ¿Qué tan perjudicial es? Es básicamente el factor de riesgo responsable de entre un 7 a un 12% de las muertes globales se pueden atribuir a la contaminación ambiental. Y esto de aquí tiene que ver con infartos agudos de miocardio, con aumento de riesgo de desarrollo de problemas respiratorios como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar crónica obstructiva o obstructiva crónica. Y básicamente los impactos, si tú le mides en cantidad de gente que se hospitaliza, cantidad de gente que consulta a los médicos, pues hay una asociación directa. Hicimos un análisis interesante sobre la contaminación, por ejemplo, en los periodos de huelga. Una buena colega, Raza, lo hizo. Entonces, entre más llantas se quemaban, más hospitalizaciones había. Hicimos lo mismo con los incendios forestales hace 2 años y un poco más. Vimos que incrementaban las consultas de hospitalización por la quema de bosques o de eucalipto en Quito. Entonces hay una correlación. Todavía es difícil atribuirle el 100% de la culpa, pero pues sabemos nosotros que entre mejor aire respiras, mejor calidad de vida tienes, menos probabilidades de enfermar tienes y obviamente menos gastos asociados. Entonces vivir en ciudades saludables es una de las formas en las que yo veo la salud pública. Hay un concepto que se llama salutogénesis, que es básicamente generar o crear salud. Y una de las mejores formas es dándonos aire de buena calidad. Entonces aquí viene mucho, yo soy fan de los arquitectos y de las arquitectas que tienen visión verde, ¿no? Sembrar árboles y obviamente darle respiro a la ciudad, pues con alternativas urbanas de construcción. Entonces creo que para allá se está yendo un poco la visión arquitectónica, ¿no? Entonces creo que es parte de los efectos tanto positivos que puede tener el medio ambiente como los negativos que hemos hablado. Uh-huh. Más allá de los datos ambientales, lo que realmente preocupa es justamente cómo está la contaminación y cómo impacta en la vida cotidiana de las personas. Esteban, coméntanos igual, ¿cuál es el impacto de la contaminación del aire en la salud, en la vida de las personas y quiénes son los que más están expuestos? O sea, ¿qué consecuencias podemos observar dentro de la salud pública? Ya nos hablaba sobre el tema de infartos, pero ¿qué más enfermedades podríamos tener dentro de estos impactos? Bueno, van muchísimas desde, por ejemplo, las enfermedades asociadas a las conjuntivas de los ojos hasta las asociadas a las mucosas. Todo lo que es mucosa, saliva, nariz, se puede ver afectado por el smog. ¿Y cuál es el tema?
llama quién está afectado, estamos afectados todos. Porque usualmente, digamos que si yo fumo, usualmente el mayor riesgo va hacia mí. Tal vez secundariamente hacia los fumadores pasivos que viven conmigo. Yo no fumo, por si acaso, pero en el tema de la contaminación ambiental, ¿quién estamos expuestos? Todos. Es decir, esa madre lactante con el niño de 1 año o de 6 meses que está en una parada de bus esperando el bus está siendo afectada. ¿Quiénes son realmente y probabilísticamente hablando los más afectados? Te puedo decir que en el Ecuador hay estaciones de medición de la contaminación ambiental. Lamentablemente no en todo el país. Quito, Guayaquil, las principales ciudades los tienen, y Quito tiene, si no estoy mal, entre 5 a 7. Y las que están ubicadas en zonas del centro de Quito, de la 10 de agosto, son las que más tienen. Entonces, ¿qué te puedo decir sobre el riesgo? Si tú vives en las zonas urbanas, cerca de las paradas de buses, hablemos de estos hubs de transporte. Tal vez no estoy siendo muy exacto, pero La Marín, Carcelén, la Villa Flora, es decir, estas zonas que hacen que confluyan muchísimo del tránsito, pues obviamente vas a tener más riesgo que una persona que viva, por ejemplo, en el Valle de los Chillos y que viva un poco más alejado. Entonces, ese es el factor. Afecta a toda la población, desde los niños hasta los más adultos mayores, y obviamente aquí es un tema que necesitamos un control y regulación fuerte sobre el tema de el rol del municipio controlando, por ejemplo, las emisiones de estos hidrocarburos que se queman, ¿no? Los que tenemos autos particulares, usualmente los autos particulares nuevos, creo que contaminamos menos para la cantidad de vehículos que hay. Es decir, hay 100.000 autos pequeños y le aportas tal vez el 10% a la contaminación. Pero el resto, el 90% de la contaminación viene seguramente de buses y camiones, autos viejos, como tú dices, que se ve cómo contaminan, ¿no? Entonces, es un tema que nos afecta a todos y claro, desde la salud, me olvidaba la parte dermatológica, la afectación de la piel reseca, la piel obviamente sucia, si asumo que muchas de ustedes, la mayoría de mujeres, mucho menos los hombres, pero cuando llegamos a la casa y nos lavamos la cara y te pasas una toalla blanca, sale sucia, ¿no? A pesar de que no has estado expuesto en teoría a ningún tipo de polvo. El tema es que no lo ves y entonces la contaminación está ahí, tiene efectos transversales para toda la salud, desde el corazón hasta la piel, el pelo y demás, ¿no? Entonces los estudios son múltiples, inclusive con el cáncer hay una relación directa también de la contaminación ambiental, llamémosle solo aéreo o del aire, porque no va a meter en contaminación del agua, que es otro tema que básicamente desde la salud pública, donde tú vives y donde tú te desarrollas, se asocia a cuánto vas a vivir. Y hay una correlación directa entre calidad del aire y expectativa de vida, ¿no? Entonces es un tema fascinante que pues hay muchísimo por hacer todavía en el Ecuador. No hay tantos datos y hay mucho por hacer. En distintas partes del mundo se ha demostrado que mejorar el sistema de movilidad también puede traer beneficios importantes en la calidad del aire. María Isabel, cuéntanos, ¿los países o ciudades que cuentan con mejor sistema de movilidad y transporte logran también mejorar la calidad de aire? Definitivamente. Hay una relación directa. Vemos algunas ciudades en Europa principalmente. Tenemos el caso de Copenhague, que tiene un sistema de ciclovías muy eficiente, donde ves personas de la tercera edad, madres con niños, que se mueven a través de las ciclovías. Y tú puedes ver la relación no solamente de cómo viven la ciudad, los espacios que se conforman, espacios públicos, espacios de interacción social, y están totalmente relacionados con las paradas y con la mejora del transporte. Lo que está pasando a nivel de Quito es muy interesante. A partir de la construcción y de la operación del metro, los índices de calidad ambiental en Quito han mejorado de una manera significativa. Esto se debe a que ya estamos menos expuestos a servicios de transporte como buses que contaminan. Los recorridos son más cortos, hay estas vías de express que son directamente para este tipo de transportes, entonces sí hay muchas mejoras que hemos visto a nivel de Quito, sí hay algunas prácticas que son bastante buenas. Tenemos también el caso de Cuenca con el tranvía, y que esto también aporta a ciudades intermedias, que es lo que se llama a nivel de Cuenca, que son estos transportes mucho más eficientes, que mueven un montón de personas, mueven un número importante, distinto quizás a un bus, ¿no es cierto? Que es también lo que pasa con el metro. Y que hemos visto estos buenos ejemplos en estas ciudades en Ecuador. Como digo, nos movemos un poco más lento que la corriente. Lo que está pasando a nivel mundial, hay ya propuestas mucho más grandes, mucho más importantes, y que todavía nos estamos quedando un poco más atrás. Sin embargo, creo que se está haciendo y vamos en un buen camino.
Dentro de las soluciones que más se discuten actualmente es el tema de la electrificación del transporte, como una alternativa para reducir emisiones. María Isabel, coméntanos, ¿el uso de autos o transporte eléctrico en Ecuador podría contribuir a la mejora de calidad de aire? Definitivamente, y sobre todo en nuestro caso a nivel Ecuador, porque nuestra energía viene de una energía renovable, que es la energía hidroeléctrica, que obviamente ya hemos visto, tenemos una sequía, no tenemos energía y por lo tanto el transporte también puede tener una afectación en ese sentido, pero definitivamente viene muy de la mano el uso de los vehículos eléctricos, pero también no solamente como vehículo privado, sino también como que el transporte público, que el transporte público también pueda servir desde una energía eléctrica, digamos en este caso. Entonces, para el Ecuador es un ciclo importante, digamos, lo que pasa, y definitivamente se va a ver una mejora, digamos, en este caso, porque va a haber mucho menos smog. Hemos hablado de salud pública, movilidad, planificación urbana, que en realidad son temas profundamente conectados. Y aquí surge una reflexión interesante sobre cómo estas áreas deberían trabajar juntas. Me gustaría plantear esta reflexión para ambos. Desde sus áreas de trabajo, ¿qué tan importante es que la planificación urbana y la salud pública trabajen juntas para mejorar la calidad de aire en las ciudades? María Isabel, cuéntanos cómo ves esta relación desde la arquitectura, y Esteban, coméntanos también desde la salud pública, ¿qué tan necesario es integrar estas miradas en las decisiones de la ciudad? A ver, a nivel de planificación urbana hay otro tema también importante y que tiene que ver justamente con esto, y es cómo planificamos la ciudad. Si es que hay una densificación, hay un crecimiento de la ciudad, porque eso es lo que va a pasar sobre todo en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, que digamos de alguna manera son ciudades capital, digamos, y que va a generar que haya personas de la ruralidad o personas que quieran ir a vivir a la capital. Por lo tanto, va a haber una densificación de la ciudad. Se necesitan nuevas áreas, se necesitan nuevos espacios de vivienda, se necesitan nuevos espacios de educación, de salud, etc. Por lo tanto, es súper importante que la planificación urbana venga justamente de la mano, que no haya una densificación descontrolada, por ejemplo, a que hacia el valle solamente crezca vivienda, que es un poco lo que empezó a pasar en los primeros años con la densificación hacia los valles de Cumbayá y Tumbaco. Solamente era vivienda y por lo tanto todo el mundo tenía que regresar a Quito para trabajar, para estudiar. Ahora vemos, quizás no tan de la mano con una planificación urbana controlada, pero son los movimientos y las cosas que empiezan a pasar ahora. Vemos, por ejemplo, escuelas, hospitales nuevos que se están dando justamente hacia el valle. Entonces, esto es, digamos, lo que debería pasar desde una planificación urbana controlada, como digo, donde tú generas servicios y, por lo tanto, tus recorridos y la cantidad de kilómetros que te transportas son mucho menores. Esto va a ir de la mano justamente con calidad de aire, con salud pública, porque ya, como digo, los recorridos van a ser más cortos. Bueno, creo que es fascinante el tema, es decir, la salud ha modificado desde los diseños arquitectónicos. Se me viene a la mente los solarios que nacen en base a la tuberculosis décadas atrás, ventanales grandes. Después de la pandemia hay que priorizar la ventilación, ¿no es cierto?, para que la arquitectura se ponga énfasis en esto y decir, mira, después de una pandemia, pues yo quiero que el metro que se construye tenga buena ventilación natural para que todo ese aire salga y circule. No se diga por ejemplo, la construcción de ciclovías. Yo soy un ciclista, pero claro, ya no puedo ciclearme a Quito. Entonces, ¿qué pasa con la construcción de ciclovías paralelas y seguras para subir a Quito con bicis eléctricas? Desde la arquitectura, yo soy un, digamos, sembrador de árboles también muy, muy ávido, me gusta mucho, y a veces con molestia digo, ¿cómo se les ocurre hacer una vereda y no ponerle árboles? Es algo que no me cuadraba, ¿no? Entonces digo, hoy se ve ese cambio, se ve lentamente, pero creo que va de la mano. Entonces, por ejemplo, si vamos a caminar, necesitamos que los autos, a veces en la ruta viva los autos van muy rápido y hay ciclovías al lado de la ruta viva, pero claro, te da miedo con tus hijos que venga un carro a toda velocidad y se accidente, como hemos visto todos los días. Entonces, ¿cómo está la arquitectura un poco modelando eso, ¿no es cierto? Pongamos árboles que sirvan inclusive para dar sombra,
para mejorar, digamos, la protección a manera mecánica. Y claro, eso ayuda. Es interesantísimo. En donde yo vivo había una esquina muy vacía de árboles y había una parada de taxis, ¿no? Entonces yo medio me atribuí, me apersoné, como dice, plata y persona, hice unos huecos por ahí, sembré unos árboles, hoy están más grandes, mucho más grandes, y es increíble ver cómo el grupo de señores taxistas se utilizan el árbol y se ponen ahí abajo y conversan ahí. Cuando hace un sol inclemente están en el árbol. Entonces yo creo que hay una relación directa. Y claro, salir, ya no estoy con niños con cochecito, pero décadas atrás o hace 10 años yo ponía unos videos de que era imposible caminar con el coche en mis guaguas en la ciudad, porque en ese entonces vivía en la Portugal y bajaba en ciertas zonas, era temeroso bajar por ahí, las veredas rotas, y entonces es difícil, todavía la ciudad no se adapta a la persona y necesitamos que generar espacios que generen salud. Y ahí nuevamente regreso a este concepto de salutogénesis. Fuera interesantísimo, asumo que sí lo hay, una clase de arquitectura basada en la salud o la salud basada en la arquitectura. ¿Cómo la arquitectura nos puede dar mejor salud? Desde todo punto de vista, desde la contaminación, desde la ventilación, desde los espacios de luz y obviamente no se diga desde los árboles y las plantas. Entonces creo que es fascinante esto de aquí. Creo que es una relación que cada vez va siendo más estrecha y como nosotros decimos en salud pública, la salud pública tiene que ir en todas las políticas. No tienen que haber políticas de salud pública, sino que la salud esté en todas las políticas. Y ese es un tema interesante, porque si vamos a hacer política de control del medio ambiente y de los automóviles, tiene que estar la salud ahí. Si vamos a hacer una política pública para importación, tendrá que estar la salud ahí. Entonces, es un concepto interesante y estos espacios sirven justamente para eso, ¿no? Para ponernos de acuerdo dos profesiones que están más juntas de lo que creeríamos, ¿no? Finalmente, hay algo que muchas veces pasa desapercibido, la contaminación del aire que forma parte de nuestra vida diaria sin que nosotros la percibamos. Esteban, cuéntanos, ¿cómo puede una persona identificar que está respirando aire contaminado si vive expuesta a esto diariamente? ¿Y qué medidas podría tomar la ciudadanía para cuidar su salud? La prevención primaria antes de que suceda la enfermedad, pues obviamente me dice que en ciertas zonas contaminadas yo me doy cuenta primero porque veo que las paredes están sucias, se huele el smog, se ve el smog. Si usted ve, huele y siente el smog, pues tiene que prevenir. Use una mascarilla. Trate en lugares, acostumbrémonos como se hace en Asia, Singapur, Malasia, en China, en Japón, donde la gente usa mascarillas de forma preventiva. Es decir, si usted va a estar en la calle esperando el bus y hay mucha contaminación, pues use mascarilla. Los ciclistas, los motociclistas también deberían tener algún tipo de control. Yo he sido también motociclista, uno respira muchísimo smog, estás en un semáforo y te estás fumando todo el smog. Entonces también una buena mascarilla puede ayudar. Y obviamente, claro, exigir a las autoridades que eventualmente esto se controle. En el punto final yo creo mucho más en el ciudadano y en el individuo que en la comunidad. No voy a esperar tal vez que el Estado me dé a mí los instrumentos para yo tener buena salud, si es que en mi campo está tener buena salud a través de la prevención. Es decir, no puedo esperar que venga el alcalde y me diga, mira, toma una mascarilla, úsala porque hay mucha contaminación. Sí, yo debería exigirle que haya mejor aire, pero mientras tanto uso mi mascarilla. Entonces la responsabilidad individual y la corresponsabilidad mía también es protegerme, ¿no? Y claro, viene de la mano desde la seguridad. Yo siempre digo, somos el único país donde la mascarilla en el día debería ser prohibida porque la delincuencia la utiliza para robar. Entonces hay que hacer política pública made in Ecuador. Yo siempre digo, no es fácil ver lo que hacen en Suiza y en otros lados y hacerla aquí. Porque ahora yo veo una persona con mascarilla en el día a día, digo, por ahí me va a robar. Entonces es todo un concepto diferente. El Ecuador es un país que está en el medio de dos mundos, del países en vías de desarrollo y de los países desarrollados. Entonces estamos ahí y hay que aprender a hacer política pública adaptada a nuestro medio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este episodio, pero nos quedamos con una idea muy clara. El aire que respiramos es un recurso compartido y su calidad depende de gran medida de decisiones que tomamos sobre nuestras ciudades, nuestra movilidad y sobre nuestro modelo de desarrollo urbano. Hablar de calidad de aire no es solo hablar del medio ambiente, también es hablar de salud pública, bienestar y calidad de vida. Ahora vamos a pedirle a María Isabel una reflexión final sobre el tema de calidad de aire y cómo está estrechamente relacionado con el tema de la planificación urbana. Complementando justamente lo que decía Esteban, creo que es importante que desde la planificación urbana justamente se piense en esto. Cómo la ciclovía, por ejemplo, no puede estar al lado de una vía de transporte público, porque como bien dijo Esteban, te estás comiendo, te estás fumando justamente este smog. Entonces, más allá de decir
Sí, me cuido porque obviamente es súper importante la reflexión, pero a la vez también la planificación urbana debería pensar en este tipo de consecuencias. ¿Qué pasa? Si bien ya puse la ciclovía, funciona, la gente lo utiliza, pero ¿cómo no exponerlos, ¿no es cierto?, a estos índices y a estos niveles de contaminación que finalmente nos van a empezar a afectar? Otra reflexión también quizás más desde la arquitectura que desde la planificación, como en temas de pandemia, que lo veíamos también, la ventilación natural era algo que se promovía un montón, el aire fresco, el ingreso de aire fresco. En este caso, por los índices de contaminación, ¿cómo evitar justamente ventilar mi casa en las horas pico? Peor si es que sé que estoy cerca de una red de transporte público y donde hay mucha contaminación. Entonces, tal vez, no sé, aprovecho entre las 11 de la mañana, el mediodía, que tal vez hay menos pico de transporte, y entonces aprovecho y puedo ventilar. De esa manera evito tener las partículas de smog dentro de mi vivienda. Pero creo que es importante, ¿no?, pensar cómo realmente ceder espacio en la planificación urbana, en la arquitectura, para los espacios verdes, para la vegetación, es algo primordial en cuanto a niveles de salud pública. Agradecemos mucho a Esteban Ortiz y María Isabel Vintimilla por acompañarnos hoy y compartir sus reflexiones sobre estos impactos invisibles del aire. Y a quienes nos escuchan, los dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué tan limpio es el aire que respiramos cada día en nuestras ciudades? Gracias por acompañarnos en el episodio número 8 de nuestro podcast Moverte, y un agradecimiento para Michelle Cabascango y nuestros invitados, María Isabel Vintimilla y Esteban Ortiz, por acompañarnos. Te invitamos a ver este y otros episodios en las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador y la cooperación alemana GIZ.